Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Vemos que la convocatoria ha sido mucho más alta de la que esperábamos, así que le agradecemos la paciencia también a los que están parados, a los que se quedaron ahí en las esquinas. También especialmente quiero agradecer a nuestros panelistas invitados, y a Augusto que me sirve agua acá, por querer participar en esto, porque de hecho además vienen así como casi, los evaluamos, ¿eh? Entonces la idea es conversar con ustedes sobre estas propuestas suyas en el marco de los principios que ha propuesto Espacio Público para pensar en el problema de la reforma de las pensiones. Entonces, nuestros panelistas son Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Bolonia. Es profesor de Políticas de Pensiones y Seguridad Social, el Magíster en Gerencia y Políticas Públicas en la USACH y del curso Análisis Distributivo de Microdatos usando Stata en la Universidad de Chile. Sebastián Gray es arquitecto de la Universidad Católica de Chile, Master of Science in Architecture Studies del MIT. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, actualmente es profesor de la Universidad Católica y también director de Espacio Público y de la Fundación Iguales. Es coautor de este informe que hoy día se presenta. Cristóbal Uneus es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Stanford. Fue coordinador de mercado laboral del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Michelle Bachelet y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el Trabajo y Equidad. Es fundador de Decide Chile, plataforma para visualizar y analizar los resultados de las elecciones. Actualmente es asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Augusto Iglesias es economista de la Universidad Católica y máster en Economía de la Universidad de California. Fue subsecretario de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social entre el 2010 y el 2014 y miembro del Consejo Técnico de Inversiones del Sistema Previsional. Además, integró la Comisión Presidencial de Reforma al Sistema de Pensiones, la Comisión Marcel del 2006, y actualmente es coordinador del equipo programático de pensiones de la candidatura de Sebastián Piñera. Y también está con nosotros András Uthoff, economista de la Universidad de Chile, máster y doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Fue consejero regional, director de la Unidad de Estudios y oficial a cargo de la División de Desarrollo Social Especiales de la CEPAL, Naciones Unidas, y además miembro de la Comisión Presidencial de Reforma al Sistema de Pensiones, la Comisión Marcel, de la Comisión Asesora Presidencial de la Reforma al Sistema Privado de Salud, la Comisión CID, y de la reciente Comisión Asesora Presidencial para la Reforma al Sistema de Pensiones, la Comisión Bravo. Así que les agradezco a los 5 que estén acá con nosotros. Como Espacio Público, está muy anotado hacia la probidad. Voy a reconocer que yo, moderadora, también soy coautora de este informe, así que voy a tratar de ser moderada neutra en esto y declarar de en principio cuáles son mis conflictos de interés de estar sentada acá. Voy a partir pidiéndoles algo difícil. Si nos pueden explicar súper breve los 3 puntos más importantes de cada una de esas propuestas. En el fondo, Eduardo hizo algún esfuerzo por explicarla, pero siempre la explicación del autor tiene los énfasis que ustedes les quieren dar, así que si en 2 minutos, el reloj está funcionando, nos pueden contar al público los elementos esenciales de su reforma. Las propuestas propiamente tal. Podemos ir hablando del diagnóstico a lo largo de nuestra discusión. Marco, ¿quieres partir tú? No, si te acercas está bien. Buen día. Bien breve, para explicar los aspectos centrales de la propuesta de la coordinadora NOMA FP que la Fundación Sol ayudó a construir, entre otros actores como András también, en algunos aspectos. La propuesta básicamente es restituir la seguridad social para Chile. Consideramos que hoy día Chile no tiene un sistema de pensiones basado en aquellos principios. Y básicamente se trata de un esquema de reparto, pero no el esquema de reparto caricaturizado de la prensa, sino que es un esquema de reparto, un pay as you go, no puro, ¿no? Sino con reservas técnicas, ¿no? Tal como opera el sistema japonés, el de Estados Unidos, el canadiense, ¿no? Que tienen reservas técnicas, fondos de reserva, en algunos casos son fondos soberanos y en otros fondos exclusivamente de seguridad social. De tal forma de hacernos cargo del problema del envejecimiento de la población en las próximas décadas. El sistema funciona de 2 maneras. En los aspectos contributivos, tiene una tabla para pagar pensiones que tiene tasas de reemplazo diferenciadas según los años cotizados, con garantías de pensión mínima y con pensiones máximas también, para evitar incentivos perversos.
El financiamiento opera en base a 3 fuentes, es tripartito. La cotización, que se divide en 2, entre trabajadores y empleadores en partes iguales, para no violar el convenio 102 de la OIT, que aumentamos en 5,2 puntos porcentuales en relación a la cotización actual, y se divide en 9% empleadores y 9% trabajadores. Hoy día la tasa integral es 12,8, considerando el seguro invalidez y sobrevivencia y la comisión. Tiene un aporte del Estado, que es un porcentaje del PIB, un poco simulando lo que hace hoy día el Estado con el Fondo de Reserva de Pensiones, que aporta entre 0,2 y 0,5 puntos del PIB cada año. Nosotros tomamos ese aumento porcentual y lo vamos, ¿cierto?, generando alzas de 0,15 puntos porcentuales año a año, hasta llegar a un aporte de 3% del PIB del Estado el año 2033. Y ahí está el aporte tripartito, empleadores, trabajadores y el Estado. Y finalmente tiene una pata no contributiva, que tiene que ver con aquellas personas que nunca han cotizado en su vida, que hoy día es una pata focalizada, asistencialista, y que tiene un monto que no tiene relación con ningún criterio vinculado con el costo de vida, de 104.646 pesos, 646 pesos, y nosotros la llevamos a un monto equivalente al salario mínimo. Vamos a entrar en detalle porque se me acaba el tiempo en relación a la explicación de Eduardo, pero esta propuesta no tiene un alto costo fiscal, de hecho hay una disminución en relación al actual costo fiscal, pero lo explicaré después más adelante. Muchas gracias. Marco lo hizo súper bien en tiempo, así que espero que el resto se pueda portar igual de bien. ¿Cristóbal? Primero que nada, esta no es mi propuesta, es la propuesta del para el derecho de autor, ¿no es cierto? La propuesta del Ejecutivo tiene 3 patas principalmente. La primera es aumentar la cotización. Hoy día es de un 10 a un 15% y el 5 puntos adicionales son con cargo al ejecutivo, del empleador, perdón. Esto es muy importante porque en un sistema de seguridad social tiene que ser mixto, donde todos están contribuyendo, y todos sabemos hoy día que el trabajador es el único que contribuye con su cotización del 10%. El empleador pone hoy día una parte chica del seguro invalidez y sobrevivencia a partir de la reforma del 2008. Esta cotización del 5% adicional permite hacer 2 cosas. Primero, y siguiendo los principios que enumeraba Eduardo, ¿no es cierto?, mejorar pensiones hoy día y en el futuro, y el principio del Ejecutivo es que en el futuro las aumenta más. Hoy día para todos los pensionados de vejez, de AFP, se aumenta lo que autofinanciaron en un 20%, y en el futuro es mayor porque se incorpora el ahorro. Y el tercer elemento que tiene la propuesta es que contribuye, tiene elementos de solidaridad o redistribución, siguiendo otro de los principios que había enumerado Eduardo. Y los principios de solidaridad tienen distintos componentes. Para no repetir todo lo que había dicho Eduardo, en el fondo tiene una intergeneracional, que es con respecto a los pensionados de hoy día. Todos los pensionados que tienen 65 años más, que hoy día son aproximadamente 800.000, recibirían, aprobado la reforma, un aumento un 20% respecto a su pensión autofinanciada, lo que ellos ahorraron en AFP. A partir de la implementación a partir de la promulgación de la reforma, todas las mujeres que se jubilan a los 65 años tienen este bono compensatorio mujer. Si se jubilan antes, tienen el bono, pero en un monto menor. Y el tercer componente es la solidaridad intrageneracional, que es entre los que les va mejor en el sistema con respecto a los que les va no tan bien, los que trabajan más con respecto a los que trabajan menos, los que ganan más con respecto a los que ganan menos. Aquí incluye no solamente los trabajadores formales, sino también los independientes, que van a estar obligados ahora a cotizar. Es importante los elementos de solidaridad que estaban ausentes en el sistema de capitalización individual, porque en el fondo, como bien decía Eduardo, este es un sistema en que todos tenemos que compartir, que es el principio de seguridad social, ¿no es cierto?, compartir un poco los riesgos del sistema hoy día de capitalización individual. Cada uno se protege a sí mismo solamente. Entonces son como los 3 elementos de la reforma. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Augusto? Bueno, la propuesta de la candidatura de Sebastián Piñera son 8 puntos principales. El primero es una expansión sustancial y diferenciada por edad de los beneficios del pilar solidario. Lo que se está proponiendo es aumentar la pensión básica solidaria y aumentar el límite máximo de pensión que da derecho a recibir beneficios del pilar solidario, y hacer esto diferenciado por edad. Esto significa, se dividieron a los pensionados en 5 grupos de edad, entre 65 y 70 años, 70 y 75, en fin. A medida que el pensionado va moviéndose, va envejeciendo, automáticamente los beneficios, tanto de la pensión básica solidaria como el aporte previsional solidario, aumentan. Y aquí aprovecho a corregir, Eduardo, porque este es un aumento
que beneficia a 1,4 millones de pensionados y lo beneficia desde el día 1. O sea, el corazón de la propuesta es un cambio a las pensiones que permite mejorar los beneficios desde el primer día y no solo 20 años después. Se está proponiendo también cambiar la fórmula del retiro programado para aquellos que están en el pilar solidario. Esto se parece muchísimo a la propuesta que hizo el gobierno. La idea es garantizar a los pensionados de retiro programado que están en el pilar solidario una pensión de monto constante igual a la pensión que autofinancian, más el monto del APS, el complemento que se les al que tengan derecho. Esto sería solo para el flujo de pensionados nuevos, beneficia aproximadamente 50.000 pensionados al año. Hay otra serie de cambios al pilar solidario. Por ejemplo, se está proponiendo no considerar la renta de los pensionados que trabajan en el minuto de evaluar su acceso al pilar. Hoy día lo que sucede es que un pensionado tiene derecho al pilar solidario, decide seguir trabajando y por el hecho de seguir trabajando y recibir renta, muy probablemente va a dejar de recibir los beneficios del pilar solidario. Eso se estaría cambiando. Se propone igualar las fórmulas de cálculo de los APS de vejez e invalidez. Estamos proponiendo también dar un subsidio a las pensiones de los afiliados que tengan más de 16 años de cotizaciones, y 20, en el caso de las mujeres, y 20 años de cotizaciones en los hombres. Y estos números no son tan arbitrarios, están calculados de tal manera que este grupo ya con mucha probabilidad está fuera del pilar solidario, no tienen derecho a los beneficios que mencioné antes. A estas pensiones se daría, a la pensión de estos pensionados se daría un subsidio. Este subsidio, el monto del subsidio dependería del número de años cotizados por arriba de los 16 y por arriba de los 20. El monto del subsidio está diferenciado por género, es mayor para las mujeres, menor para los hombres. Diferencia el monto del subsidio también los años que se coticen después de las edades legales. Las mujeres que coticen después de los 60, los hombres después de los 65, recibirían por esos años un subsidio de monto mayor. Y el subsidio, a diferencia de la propuesta de gobierno, tiene un tope en las pensiones de 800.000 pesos. O sea, el monto de la pensión autofinanciada más el complemento que se entregue por esta vía no puede llevar la pensión más allá de los 800.000 pesos. Si la pensión propia está por arriba de eso, no se recibe nada. Por supuesto, la propuesta incluye un aumento de tasa de cotización, son 4 puntos a la cuenta individual, a un ritmo de 0,5 puntos al año por los primeros 8 años. Esto es lo que empieza a tener efecto, algún efecto significativo en la pensión 10, 15 años después de empezar a implementarse estos aumentos. Tiene efecto pleno después de 35, 40 años. Estamos generando un incentivo que pensamos va a ser potente para incentivar la postergación de la edad de retiro. Las personas van a estar autorizadas a retirar, las personas que posterguen su edad de retiro van a poder retirar la mitad de la diferencia entre el dinero que tengan acumulado, los 66, 67 años, 63, 64 las mujeres, y lo que necesitan a esa misma edad para haber financiado la pensión que habrían obtenido a la edad normal. Y esto es bastante dinero. O sea, un trabajador que cotice por el salario mínimo, el 60% del tiempo se va a poder llevar por cada año que postergue la pensión aproximadamente 55 UF. Y termino acá. Hay una obligación a la AFP para que destinen el 1% de lo que recauden de comisiones a acciones de educación previsional. Y voy a mencionar, y ojalá podamos conversar de esto después, estamos convencidos que el problema de los desafíos económicos en el envejecimiento no se resuelven solo con pensiones, y desde esa perspectiva la propuesta también incluye el desarrollo de un seguro de dependencia. Esto es un sistema de protección económica y sanitaria para el adulto mayor que pierda la autovalencia y quede en condición de tener que depender de otros para poder desarrollar actividades de la vida diaria. Muchas gracias, Augusto. ¿Andrés? Cuando Eduardo los presentó a los coautores, dijo: somos ingenieros comerciales, el resto son de otros orígenes y otros objetivos. Esto no es menor. ¿Ah? La propuesta que yo propongo es la que hicimos algunos economistas y muchas personas de otros objetivos y otros orígenes. ¿Ah?
Y lo que defiende eran considerar en un sistema de pensiones o en un sistema de seguridad social abocado a las pensiones problemas de derechos, problemas de acceso a la salud, problemas de reconocer roles que no tienen que ver necesariamente con el mercado de trabajo, pero que sí dan derechos, ¿no? Y en este sentido es una propuesta que este grupo de algunos economistas y muchas personas de otros orígenes y objetivos ofrecemos a la comunidad como una alternativa pensando precisamente en los principios que nos pone a disposición Espacio Público. El primer ataque que hace, o la primera observación que hace la propuesta, es decir que lo que tenemos hoy día como un mercado obligatorio de cuentas individuales es una aberración como sistema de pensiones. Básicamente porque pone en conflicto el equilibrio, que es la parte técnica que hay que respetar, el equilibrio de los contratos a nivel de individual, con una justicia individual perfecta, pero se salta un principio esencial que es la solidaridad. Porque si yo solo me baso en eso, en hacer contratos individuales a nivel de cada individuo, o sea, lo que tú ahorras, yo después te lo pago en renta vitalicia o retiro programado, a través de lo que se llama las contribuciones definidas, nunca me dicen cuánto, sino que un equilibrio, no tengo solidaridad para incorporarlos a todos. Eso se corrigió el año 2008 con el pilar solidario, por lo menos atendiendo al 50% que quedaba excluido, y que fue un sistema para aliviar la pobreza en la vejez. Entonces, el primer elemento de la propuesta es atacar la esencia de lo que es un modelo neoliberal que no está dando resultados y que creo que es lo que tenemos que observar. Entonces, hoy día una de las cosas que en términos de la propuesta B me preocupa la propuesta del gobierno, que se dejó 10% intacto cuando parte de eso se podía haber tocado. El segundo elemento es precisamente eso, es precisamente reconocer que hay que construir un sistema de varios pilares, no solamente con los dos que se tienen hoy día, y avanzamos más en la propuesta que tiene el gobierno que en la que está proponiendo Augusto. Y básicamente pensamos que hay que construir ese pilar de intermedio que no es solidaridad no contributiva, sino que es solidaridad contributiva con aportes de los trabajadores, ¿ya? Y hacer estos subsidios cruzados. Y en consecuencia hablamos de la construcción de un modelo mixto y tripartito con los componentes. Esto es lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, nada más que el resto del mundo va desde la base hacia las cuentas individuales y no desde las cuentas individuales hacia la base. Nosotros partimos por la parte de arriba de la escalera y estamos tratando de construir los pesos abajo, que es muy distinto. Y en esencia lo que hace es que reconocemos explícitamente que aquí el tema es un problema no tanto de si hicieron bien o no las pegas, sino que hay un tema de mercado laboral y que hay que hacerse cargo de eso, del mercado laboral. Me pasé. Para que te limites. ¿Esto va para abajo o para arriba? Para arriba. ¿Y cuántos minutos eran? Hace como medio minuto, pero dale nomás. Termina. Ya no, el segundo es reconocer que el tema esencial es el mercado de trabajo y que como resultado en Chile lo que estamos observando que el 80% de las pensiones están por debajo del salario mínimo, 44% por debajo de la línea de pobreza, y tenemos que abocarnos a construir lo que la OIT llama una escalera de la seguridad social, o sea, partir por una base no contributiva y construir muy bien este segundo pilar. Pero no nos hicieron caso. Todavía está en discusión. Muchísimas gracias, András. Pasemos a conversar sobre estos principios que plantea Espacio Público y cómo, de alguna manera, si es que les hacen sentido o no les hacen sentido por un lado, pero también al mismo tiempo cómo responden a las dudas de esta integralidad que planteamos desde Espacio Público. Déjame partir por el tema de la factibilidad técnica. No es uno de los 4 principios, pero lo planteamos así como hay ciertos pilares básicos de nuestra economía que hay que cuidar, el ahorro agregado, el empleo, etcétera, y por lo tanto, y la sostenibilidad fiscal en particular, y por lo tanto pensamos que hay que construir sobre eso. Y hay algunas de las propuestas que se han planteado, se discuten en esos términos. Quería partir preguntándole a András, en el caso de la propuesta B, había habido poca información en el informe de la Comisión Bravo, se hablaba con bastante más detalles de la propuesta A que de la propuesta B. Eduardo en su presentación partió diciendo no sabemos mucho y queríamos preguntarte qué han aprendido en este tiempo en términos de cuáles son los costos fiscales de hacer esto, cuáles son los criterios de financiamiento,
cuando uno hace un dibujito, lo hizo el informe de productividad que entregó el gobierno al Congreso recién. Hay unos dibujos sobre cómo sería un mundo con la propuesta B y tiene lo que los economistas llamamos muchas esquinas. Hay muchos puntos en donde cuando hay que ofrecen los incentivos, uno genera desincentivos a ahorrar, desincentivos a trabajar, desincentivos a formalizarse. ¿Cómo han avanzado ustedes en esos términos y qué podemos aprender nosotros en términos? ¿Cuántos minutos? Tú sabes que tenemos 1 hora y tenemos que hablar todo. Así que la prudencia, pero 1 hora para la prudencia es lo que te limita. 1 hora para esta pregunta, ¿no? Déjame insistir, la prudencia es lo que te limita. Vamos a hacer, perdona, esto es solidario. Mira, allí, compartir todo aquí en la mesa, el tiempo. Hay una expresión muy bonita que dice la macro anda bien, pero la gente anda en micro, ¿eh? y esto tiene que ver con micro. Si yo me atengo a restricciones macroeconómicas, es lo que está ocurriendo hoy día con la reforma del gobierno. El gobierno tomó una decisión de no tocar a las FP en el 10%, nosotros sí lo tocamos, y el gobierno ha tenido dificultades de decir que hay holgura fiscal y no habla mucho de gasto fiscal en su propuesta, cosa que hasta la propuesta de Piñera habla de mayor gasto fiscal que la ESO. Nosotros lo que tenemos fundamentalmente es una preocupación por construir estas 3 pilares o 4 pilares. Primero quiero decir que la Comisión Bravo no estaba abocada a plantear propuestas estructurales. Eso resultó precisamente porque algunos que estuvimos preocupados de los principios, vimos que con lo que había no se podía cumplir con los principios de la seguridad social. De hecho, yo los llamo a ustedes porque tenemos muy poco tiempo. Hay un documento que escribieron 2 autores de la comisión en que se sometía el actual sistema que tenemos a los principios de la seguridad, que son 10 y muy parecidos a los que ustedes no están relevando, y se veía que no cumplía con ninguno excepto con el de sostenibilidad financiera. Entonces, claro, tenemos un equilibrio macroeconómico, pero estamos lanzando la pobreza a los pensionados. Entonces, eso es lo que queremos o no queremos. Eso es lo que necesitamos en seguridad social, una cosa muy equilibrada financieramente o no. Entonces, efectivamente, nosotros hacemos una propuesta que es bastante demandante de recursos fiscales, más de las que hay hoy día en la mesa, que va en tratar de universalizar el acceso a la pensión básica solidaria, y hay argumentos para hacerlo, y después crear un pilar que hace un pareo, o sea, en la medida que las personas cotizan, la persona recibe un apoyo equivalente tanto del empleador como del Estado, y eso tiene un costo fiscal y costo para el empleador. Nuestras estimaciones, y después fueron de cierto modo corroboradas por Hacienda cuando hizo el monito, es más o menos que esto implica 2.3 puntos del PIB bruto, sin descontar, digamos, lo que hoy día se gasta. Si uno descuenta lo que hoy día se está gastando en el pilar solidario y descuenta lo que se está gastando en el Fondo de Reserva de Pensiones, más o menos sería un punto adicional, no mucho más, o un punto algo adicional. Y esas son las cosas que hay que debatir, digamos, si es necesario hacer una reforma de pensiones o no. Después se habla, respecto a los incentivos, nosotros creemos que hoy, tal como lo plantean ustedes en el documento muy bien, parte de la legitimidad es que la gente no tiene ningún incentivo en participar en esto. Ven más bien que hay una cosa que lucra, que lo único que le pide a uno es fijarse en cosas que no sabe cómo analizarlas, por ejemplo, de que su rentabilidad ha sido buena, que si se cambió de fondo va a ser mejor, pero que no tiene idea qué significa en términos de pensiones, y que uno afiliado tiene que tener más control sobre las cosas que le están ofreciendo, lo que está realmente adquiriendo. Y en ese sentido nosotros pensábamos que tanto el pilar básico como el pilar colectivo tenía que tener ciertos beneficios definidos más que contribuciones definidos, y pensamos que el segundo pilar debiera avanzar a lograr que un máximo de personas alcancen por lo menos una pensión igual al salario mínimo. Fíjense de lo que estamos hablando, 280.000 pesos de hoy, pero el 80% hoy día no recibe eso. Y de ahí después uno puede ver cómo se construye el pilar y mejorar el pilar de ahorro voluntario y el pilar de ahorro, obligatorio, y el de ahorro voluntario. Esos serían... Gracias, Andra. A la propuesta de No Más AFP se le ha debatido, y también nosotros lo recogíamos de alguna manera en nuestro informe, la idea de que los sistemas de pensiones de reparto tienen dificultades para enfrentar la demografía, que requieren un costo fiscal creciente, y que en general los países no se han ido por ese lado, sino que se han ido tratando de hacer reformas paramétricas que son súper poco populares.
reducir los beneficios, elevar las contribuciones, cambiar la edad de jubilación, que es algo que es resistido por la población, por la ciudadanía en distintos países del mundo. ¿Cómo ven ustedes ese problema? ¿Cómo ven este informe que sacó el Banco Central, que fue bien duro con respecto a la idea de hacer un sistema de reparto, de moverse completamente hacia un sistema de reparto en Chile? Lo primero, un minuto. Desde la Fundación Sol valoramos mucho este espacio que ha abierto, espacio público, valga la redundancia, porque a pesar de lo que yo pensaba que iba a ser algo distinto el informe, pero cuando lo leí, yo creo que este espacio de debatir desde los principios de la seguridad social, yo no lo había visto antes en términos generales, ¿no? Sí, con András nos hemos topado en varios seminarios y tratamos de evangelizar al respecto, pero este espacio de hablar de principios y desde allí construir una propuesta, desde mi punto de vista en términos generales, es inédito. Yo valoro mucho aquello. También me llama mucho la atención, a partir de tu pregunta, que el representante de la Fundación Konrad Adenauer mencionó algo sobre el sistema de Alemania. Me imagino que debe ser muy extraño lo que estamos debatiendo para ustedes, ¿no? Debe ser muy extraño que estemos hablando de lo peligroso que es de hablar de reparto, de hablar de seguridad social, ¿no? Quizás no sería tan peligroso si las pensiones en Chile fuesen buenas, pero son muy malas. Entonces ese es el principal problema. En tercer lugar, con respecto a las tendencias demográficas, yo creo que yo valoro mucho los aspectos del informe de espacio público. Hay muchas cosas que me parecen valiosísimas, pero no estamos de acuerdo en algunas apreciaciones técnicas que se hacen en relación a la propuesta de la coordinadora. Creo que no se leyó bien, o quizás la propuesta de la coordinadora Noma FP es muy general, porque es una propuesta de los trabajadores, tienen principios generales y quizás sería interesante que ustedes conocieran los aspectos técnicos y las proyecciones que hay detrás. Pero la relación entre el envejecimiento de la población y el tipo de sistema de pensiones es una relación que aplica a cualquier sistema de pensiones. En un sistema de cuentas individuales, el envejecimiento, el problema del envejecimiento es soportado por las personas individualmente, ¿no? Y creo que es mucho más grave. En un sistema colectivo tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, socialmente de ese envejecimiento y ver cómo lo hacemos viable actuarialmente y financieramente. Entonces, todos los sistemas de pensiones van a tener que enfrentar ese problema. Tercer elemento, como han dicho, efectivamente hay muchos sistemas, no muchos, pero algunos sistemas en el mundo que están agregando componentes privados para poder solventar algunas bajas en las tasas de reemplazo por los componentes, por el eje de reparto que tienen los sistemas. Pero como decía András, es al revés, ¿no? Allá desde la base se están agregando complementos privados y acá no tenemos la base. A mí me llama la atención, yo he visto algunos papers actuales sobre el sistema alemán, donde se han creado los planes, los Restart-Plan, que son sistemas privados más bien como individuales, no como AFP, que son más bien institucionales, y en los últimos años las tasas de reemplazo en Alemania están bajando. Se esperaba que con la privatización de una pequeña parte del sistema, que todavía está en el ámbito de lo voluntario, aumentaran y están bajando. Entonces, ojo con la privatización en algunos sistemas que está generando efectos indeseados. En tercer lugar, yo creo que cuesta entender la propuesta de la coordinadora porque significa no volver al sistema de reparto. Cuando uno escucha los debates en la prensa, lamentablemente, como no estamos acostumbrados a hablar de sistemas de reparto, se caricaturiza con volver al sistema de reparto. Solo quiero aclarar que el sistema antiguo chileno era un sistema de reparto incompleto, ¿no? Porque estaba distribuido en cajas heterogéneas, donde la caja que dependía de distintos oficios de los trabajadores, la que tenía más fuerza y más poder para golpear las puertas del Estado era la que obtenía mejores beneficios, mejores requisitos, ¿no? Y eso significaba que los trabajadores de la minería y las trabajadoras de la minería no estaban en un mismo sistema con los trabajadores y trabajadoras del aseo, ¿no? Por decirlo en términos generales. Vale decir, no era un sistema de reparto solidario completo. Estaba fragmentado, estaba incompleto y nadie quiere volver a ese sistema de reparto. Uno, por esa razón, y en segundo lugar, porque tenía un problema, y es que aquellas personas que cotizaban menos de 15 años o menos de 20, dependiendo de la caja, podían quedar sin pensión, cosa que corrige la propuesta de la coordinadora Noma AFP, por tanto valora cada cotización, desde un mes hasta 40 años de cotización. El siguiente punto tiene que ver con los altos costos fiscales. Aquí hay dos elementos. También he escuchado en la prensa de que la propuesta de la coordinadora Noma AFP es la más cara, en tanto es la que genera mayores aumentos en la tasa de cotización, 8 puntos porcentuales, pasar de 10 a 18, y eso es incorrecto.
La tasa de cotización actual no es 10%, porque un sistema de pensiones no solo tiene que financiar pensiones de vejez, sino también invalidez y sobrevivencia, y se paga una comisión por administración. Hoy día, en promedio, la tasa global de cotización es 12,79%. Por tanto, llegar a 18 significa aumentar 5,2 puntos porcentuales, que básicamente es lo mismo que ya está sobre la mesa y está acordado por casi todos los actores, con excepción de la propuesta actual de Sebastián Piñera, que es un punto menos, subir 4 puntos porcentuales. Y el siguiente elemento tiene que ver con que esta propuesta tendría un aumento en el costo fiscal que es considerable, y aquí es al revés, y esto es lo que más cuesta entender. Hoy día, el costo fiscal en pensiones, si tomamos todos los elementos, pilar solidario, algunos subsidios específicos, el costo de la transición, que todavía es muy alto, pago de pensiones actuales, bonos de reconocimiento, el gasto en pensiones de las Fuerzas Armadas, DIPRECA, CAPREDENA, y el aporte al Fondo de Reserva de Pensiones está en 4,87% de acuerdo al presupuesto vigente del año 2017, de los cuales 4,07% del PIB va a la parte contributiva y 0,8% a la parte no contributiva. La propuesta de la coordinadora Noma FP, al considerar que nos pasamos a un sistema de reparto con ahorro, vale decir, no nos gastamos todo el dinero que ingresa por cotizaciones, sino que dejamos una parte para los momentos del envejecimiento de la población y reestructurar el sistema completo sin expropiar los fondos de pensiones. Eso es muy importante, ¿no? Sin expropiar, porque aquí lo que se está cambiando solo es el administrador, ¿no? Y se consideran y se registran lo que cada persona tiene ahorrado, una especie de cuenta nocional como la que propone la propuesta de Andras, la propuesta B y de todas las personas que involucran esa propuesta. Y las personas que tienen una pensión actual, son un minuto y termino, parten con la pensión que están recibiendo, sea renta vitalicia o retiro programado, y lo que hace el sistema es completarle lo que le falta de acuerdo a la tasa de reemplazo que le correspondería, ¿no? Eso significa reestructurar todo el gasto actual de pensiones. De hecho, en el aporte contributivo, el gasto fiscal baja de 4,07 a 1,63, ¿no? Que es algo que con más tiempo después podemos explicar en detalle. Gracias. Cristóbal, esta misma pregunta que se le hace a Marco y a la coordinadora también cabe un poquito para el proyecto del gobierno, que tiene un pedazo que es un sistema de reparto. El gobierno está proponiendo un sistema de reparto que es transitorio. Me imagino que lo proponen transitorio porque creen que de verdad existen estas dificultades en demográfica y en los costos fiscales eventuales hacia el futuro. ¿Cómo se aseguran de que va a ser transitorio, efectivamente? Si es que eso consideran de verdad que es un valor. Claro. La propuesta del Ejecutivo tiene dos partes que son de reparto. Una que es la parte transferencia con respecto a los pensionados de hoy día y mañana, que asegura, como dije, un aumento de un 20% de la pensión autofinanciada. Y eso lentamente va a ir desapareciendo porque la persona con la cotización adicional de 5 puntos va a ir acumulando ahorro. Entonces, para ponerle un ejemplo, una persona que se pensiona hoy día, ¿no es cierto?, va a recibir un 20% más porque ese 5 puntos adicional de cotización no le significó ahorro porque ya está jubilado. Pero una persona que tiene 40 años, que empieza a ahorrar la mayor cotización, en algún momento va a ir autofinanciado un aumento de un 20% y en ese caso la transferencia intergeneracional no le llegaría a él. Entonces, por lo tanto, este sistema de reparto es transitorio. La parte de transferencia de hombres a mujeres para que la pensión a los 65 años sea igual y no haya diferencia producto de las diferencias de las tablas, es permanente. Esa parte es permanente y en régimen de los 5.045 más o menos lo que financia esta parte del bono compensatorio mujer. Ahora, la propuesta del Ejecutivo se hace cargo de que estén las suficientes protecciones para que este sistema sea transitorio. Ahora, y para ser más específico, ¿no es cierto?, para que después no me digan que en el artículo 105 del proyecto de ley, para los que están interesados, los periodistas, ¿no es cierto?, dice que si el Ejecutivo quiere cambiar la transitoriedad, lo primero que tiene que hacer, y eso es algo ya una cosa que se hizo a partir de la reforma 2008, primero tiene que ir a pedirle la opinión al Consejo Consultivo. Andras es miembro del Consejo Consultivo, ¿no es cierto? Es una institución que se creó en el 2008 y hoy día, cada vez que el Ejecutivo quiere cambiar algo con respecto
al pilar solidario y le tiene que ir a pedir la opinión del impacto y si le parece que la medida contribuye a los objetivos y es parte de los elementos, los informes que se presentan al Congreso. Pero no basta solamente con la opinión del Consejo Consultivo, le tiene que ir a pedir la opinión al Banco Central, los efectos macroeconómicos, tiene que mostrar que los cambios que está proponiendo sean sustentables en el tiempo y sean de acuerdo a los objetivos propuestos. Y finalmente le tiene que ir a pedir la opinión al Consejo Asesor, al Consejo del que administrar el 5% respecto de los cambios que está proponiendo. Entonces sí considera elementos de control en respecto a los cambios que quiera hacer. Gracias, Cristóbal. Augusto, uno de los principios que planteamos en espacio público es la idea de que el sistema debe tener un componente más fuerte de seguridad social. Cuando uno mira los datos sobre tasas de reemplazo, los problemas más altos no están en las personas que están en el principio del pilar solidario. Las tasas de reemplazo sin pilar solidario son como del 10%, 12%. Antes del pilar solidario en el primer quintil, después son 110%, la gente está recibiendo más que sus ingresos previos a través del pilar solidario. Pero si uno va subiendo la distribución del ingreso, por ahí por el decil 6, 7, 8, se va encontrando con el que las tasas de reemplazo son bajas. Son personas que Eduardo en su presentación dijo no tienen capacidad de hacer ahorro voluntario, pero que tampoco están en el pilar solidario o están en el borde del pilar solidario. Reciben 3.000 pesos del pilar solidario y si tú les aumentas el aporte solidario en 300 veces, les vas a seguir dándole una cantidad que es muy pequeña y que no les va a resolver su problema. Además, en la propuesta de ustedes, cuando tú aumentas la contribución, vas a sacar gente del pilar solidario. De hecho, hay gente que va a pasar por sobre el tope de la acumulación que los deja dentro del pilar solidario. ¿Cómo se hacen cargo entonces ustedes de ese grupo en particular? De ese grupo que está en el borde del pilar solidario, que está justo fuera del pilar solidario, en que le está llegando esta contribución adicional, pero que es propia, o sea, no le está resolviendo el problema de seguridad social, que ese es el grupo que se queda afuera. ¿Qué propuesta tienen ustedes para ese grupo en particular? A ver, en primer lugar, parece que por lo menos en esta mañana estoy en una minoría al afirmar que creo que nuestro sistema es de seguridad social y tiene importantes componentes de solidaridad. Es de seguridad social porque tomo por ejemplo la definición de la OIT que dice seguridad social, esta es la OIT, comillas, es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Nuestro sistema de seguridad social tiene todos los componentes que esta definición de seguridad social dice que tiene que tener. ¿Por qué creo que se produce esta confusión? Porque en el debate comúnmente, o por qué se sostiene que nuestro sistema no es de seguridad social, porque en el debate muy comúnmente se confunde el concepto de seguridad social con reparto. Se confunde el concepto de seguridad social, que tiene esta amplitud. La seguridad social se refiere a programas que cubren determinados riesgos, con un mecanismo de financiamiento de esos beneficios, que supone que los beneficios que se paguen tienen que ser financiados con aportes de los mismos que en algunas circunstancias se podrían terminar beneficiando. Yo llamo a esto solidaridad cerrada. Y quiero insistir en este punto. Se confunde lo que es seguridad social con un sistema de solidaridad cerrada, en el cual los que participan aportan para financiar los beneficios de los mismos que participan en el sistema. Y ese concepto de solidaridad cerrada me parece injusto, imperfecto y regresivo. Prefiero un concepto de solidaridad abierta, donde contribuyen por los beneficios de los que más necesitan el conjunto de los ciudadanos y por el total de sus rentas. Y aquí es donde tenemos una diferencia sustancial, por ejemplo, con la propuesta de gobierno. La propuesta de gobierno efectivamente genera solidaridad cerrada.
se le va a cobrar un aporte equivalente al 1%, es el número que está circulando, de los salarios a los cotizantes del sistema de AFP para financiar mejoras de beneficios a algunos de los pensionados del sistema de AFP. En un sistema de solidaridad abierta, iríamos a buscar ingresos entre todos los que más ingresos tienen en el país para poder financiar mejoras de beneficios, las mejoras de beneficios que queramos entregar. El grupo de la 678. Ahora, Ese decirle en particular. voy a ese decir. La pregunta entonces para mí muy pertinente es, en este esquema, con estas características que tenemos, ¿estamos llegando con beneficios a toda la población que queremos? Nuestra visión es, primero, que aún tenemos que hacer un esfuerzo importante por concentrar los beneficios en los más pobres. Esto parece una trivialidad, pero se nos está diciendo que hay que hacer un esfuerzo enorme para darle beneficio a la clase media. No, nuestra convicción, mi convicción personal, más allá de mi participación en este programa, es que el esfuerzo el país lo tiene que seguir haciendo por concentrar beneficios a los más pobres. Me parece, y lo digo con respeto y sin dudar de las intenciones del proyecto del gobierno, pero me parece sorprendente que estemos discutiendo una propuesta, por ejemplo, que le va a aumentar 120.000 pesos a mi pensión y a la pensión de todos los que estamos en esta mesa, que probablemente están todos en el tope imponible, mientras la pensión básica solidaria es de 102.000 pesos. Le vamos a entregar 120.000 pesos a pensionados que ganan 800.000 pesos, 900.000 pesos, 1 millón de pesos de pensión, y dejamos la pensión básica solidaria en 109.000 pesos, que es lo que recibe quien no tiene ningún otro ingreso. Ahí yo creo que hay un problema o una diferencia de objetivos, de prioridad importante. ¿Cómo avanzamos hacia la clase media? En este sistema que yo llamo de seguridad social y con solidaridad, ¿cómo extendemos la solidaridad? ¿Cómo reforzamos lo que entregamos a la clase media? Es una pregunta súper compleja porque no tiene una respuesta única. Depende de la disponibilidad de recursos y depende de las prioridades. Como lo hacemos en la propuesta que hemos construido, es de dos maneras. Primero, estamos, Andrea, aumentando la cobertura del pilar solidario. Estamos moviendo la P+, y la estamos moviendo, además, la estamos llevando a niveles cada vez más altos a medida que las personas envejecen. Estamos diciendo, vamos a tratar de llegar con el pilar solidario, acercarnos hacia la clase media y especialmente hacia la clase media de los más envejecidos. No el de 65 años, sí un poco más el de 70, mucho más el de 75 y ojalá que los demás más de 85, por los números que estamos viendo, la gran mayoría entra en el pilar solidario. Segundo, como dije antes, estamos llegando a ese grupo con este subsidio a las cotizaciones, que no es poca cosa. Estamos hablando, las simulaciones que hemos hecho, los números definitivos se van a fijar si es que se gana la elección presidencial, una vez que se conozca exactamente cuál es el estado de las finanzas públicas y qué es lo que se hereda, cuál es el presupuesto que se va a heredar, pero estamos trabajando con un promedio de 0,2 UF por año cotizado. Si yo le sumo a la pensión mensual 0,2 UF por año cotizado en adición a los 16 años o en adición a los 20, lo que consigo en términos de incremento de pensión para alguien que haya cotizado, y aquí ya estoy en la clase media, 18 años, 20 años, 21 años, es bastante. En el caso de las mujeres, digo, esto es un promedio, sería un poco más de 0,2 UF, en el caso de un hombre sería un poco menos. Los años cotizados más allá de los 60 o 65 años serían con un premio especial por sobre eso. Entonces, resumen de la respuesta. Primero, creemos que hay que seguir haciendo un esfuerzo en los más pobres, creemos que hay que ir avanzando gradualmente hacia la clase media, creemos que hay que ponerle, la restricción de recursos obliga a definir y acotar cuál es esa clase media, la hemos acotado en pensionados que ganan pensiones inferiores a 800.000 pesos. A ese grupo queremos llegar con dos instrumentos, que es subsidio de cotizaciones y ampliando el pilar solidario. Gracias, Augusto. Hablemos de legitimidad, que es un tema un poquito más difícil de bajar y en que en Espacio Público hicimos este esfuerzo por tratar de
de ordenar de alguna manera las percepciones que tiene la gente sobre el sistema y cuáles serían los orígenes del problema de legitimidad. Sebastián, como te describieron hace un rato atrás, que tienes otros objetivos y otros orígenes. Cuéntanos un poco tu visión, aparte del aprendizaje de este trabajo que hicimos juntos discutiendo desde la cosa técnica, económica pura, hacia tratar de interpretar. ¿Cómo crees tú que se puede hacer viable políticamente y pensando en las propuestas que están aquí en la mesa, la idea de la legitimidad? Bueno, primero explicar que como director de espacio público desde hace un par de años he colaborado con otros directores en diversas propuestas o digamos, problemas que se han planteado, proyectos de diversa naturaleza, y en este caso en particular el grupo, digamos, central que se abocó al estudio de una propuesta para pensiones, convocó a algunas personas, como yo, que no somos economistas, para participar de este debate, y hay que darle bastante crédito, yo creo, a este grupo de economistas de convocar a personas que no son economistas para participar en un debate. Primero porque declararon explícitamente que era para que estas personas, es decir, yo y dos directores más, los mantuviéramos con un pie en la tierra. Y eso quiere decir, en realidad, que es necesario dar una mirada amplia, cultural, al problema que se plantea. Es uno de los problemas que se plantean en nuestra sociedad en los últimos años, y es uno de los tantos problemas que se plantean en términos de legitimidad propiamente tal. Legitimidad política, desde luego. Yo, llegando a esta reunión, hice una pregunta al grupo, y es una pregunta que me gustaría repetir aquí, no por incomodar a nadie, sino más bien por sentar un poco las bases de la discusión. Yo le pedí al grupo que levantaran la mano, y les pido aquí que levanten la mano, quienes habían asistido a la primera gran marcha No Más AFP que hubo hace un año atrás, y que se dice que fue tal vez la marcha más multitudinaria que ha habido en los últimos 30 o 40 años. Yo les pido, por favor, que los presentes digan quiénes asistieron a la marcha. De los panelistas, solo yo, no, dos. No, Marco también. Y veo 6, 7, parece, de toda esta sala. Bueno, es un punto importante porque efectivamente es difícil hablar desde el punto de vista estrictamente técnico sin tener una noción de la temperatura de lo que este tema realmente significa en un ámbito más amplio. Y solamente, para no explayarme, quiero decir que esa marcha lo que hizo fue darle una experiencia formativa, no solo a los propios asistentes, que por primera vez se vieron entre sí y entendieron quiénes eran los que estaban reclamando por este aspecto en particular, pero como antes se ha reclamado por educación principalmente, sino también para la prensa y finalmente para todos aquellos aquí, digamos, representados que quieren o pretenden hacer una propuesta. Lo que había en esa marcha era la gran y, digamos, un poco difusa clase media chilena. No era más ni menos que un sector muy homogéneo, perdón, muy heterogéneo y muy amplio y muy diverso de ciudadanos que estaban simplemente representando un profundo y legítimo descontento. Y lo que de ahí surgiera en materia de propuestas, como bien dice la introducción en este documento que hemos elaborado, es, si uno quiere, una dispersión que refleja también la heterogeneidad de esa enorme masa que nosotros vimos aglomerada y empoderada en las calles de Santiago. Bueno, hago esta introducción para explicar por qué era necesario que efectivamente hubiera otras voces
al momento de discutir aspectos técnicos. Yo tengo los mínimos conocimientos de economía gracias a un par de cursos de introducción a la economía que tomé en la universidad porque me interesaba. Sostengo y lo sostengo como profesor en la Escuela de Arquitectura de la Católica, de que todos los estudiantes de Chile deberían tener un curso de introducción a la economía en su plan básico, curricular, porque es una ciencia social que ayuda a situarse en el mundo y ayuda también a entender discusiones como las que se tienen acá. Bueno, en el mismo documento está expresado cuáles son los reclamos que hace esta gran y difusa clase media con respecto a la legitimidad del sistema de pensiones actual. No necesito repetir los puntos centrales, pero entre ellos el hecho de que efectivamente es un sistema que no cumple lo esperado, y digo lo esperado con gran intencionalidad, porque no se puede pretender de que esa gran clase media efectivamente comprenda todos los parámetros y todos los factores que influyen en lograr un objetivo, más allá de una sensación o esperanza o confianza que es, por lo menos en la sociedad chilena, atávica y que tiene que ver con el rol del Estado republicano en la provisión de un grado mínimo de seguridad, satisfacción y, en fin, felicidad, si uno quiere. No entramos particularmente en esa discusión en este trabajo, la verdad. Sí. Va a haber un espacio para preguntas del público en un ratito más. Lo entiendo perfectamente, pero y lo admito como parte del argumento. Por lo tanto, solamente para terminar, la participación que tuvimos estos agentes de otros orígenes y objetivos, es que yo tengo la firme convicción, y creo que puedo hablar también en plural, tenemos la firme convicción de que no es posible una propuesta técnica sin estar seguros de su viabilidad política. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Es decir, todo lo que se ha discutido acá y que es fundamental en realidad para darle viabilidad técnica y por lo tanto económica a cualquier propuesta, no va a ser posible si es que no estuvimos en la calle ese día y vimos de qué se trata el problema. Porque el problema tiene una condición y una componente que es profundamente cultural y es ahí donde nosotros tenemos que lograr poner, digamos, a la vista de este segmento de la sociedad una esperanza, una luz de solución, una manera de comprender el futuro. Gracias, Sebastián. Uno de los motivos que terminó de empujar esa marcha, creo yo, pues estar equivocada, fueron los jubilazos. Esta diferenciación que tienen las Fuerzas Armadas y las personas que ni siquiera son, Gendarmería también, que ni siquiera, las personas que ni siquiera están en la carrera militar, o lo que sea en cada uno de esos casos, están teniendo acceso a estas pensiones que desbordan toda la fantasía que el resto pudiese tenerse con respecto a pensiones. Marcos, en la propuesta de ustedes dejan fijos los costos que se le asignan a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no meterse en eso o es un problema completamente distinto? ¿Por qué no juntarlo y convertirlo en un gran sistema de reparto para todos? A ver, yo creo que la coordinadora solamente la propuesta hizo un ejercicio grande y es por eso que dejó, ¿cierto?, ceteris paribus constante el gasto en las pensiones de Capreden y de IPRECA, pero no es la intención es que todos estén en un mismo sistema de seguridad social y con las consideraciones que tienen trabajos especiales como el trabajo pesado, ¿no? El trabajo pesado hoy día en Chile tiene una consideración especial, se cotiza más, se puede jubilar antes y perfectamente esa podría ser la situación de las pensiones de la Fuerza Armada, pero dentro de un mismo sistema. De hecho, cuando uno se circunscribe al texto que citaba András Utov, de Carmelo Mesalago y Fabio Bertrano, donde testea el sistema chileno en base a 10 principios de la seguridad social, uno de ellos es el principio de la igualdad de trato. Y en ese sentido, cuando tenemos un sistema especial, que podríamos llamar regalón, ¿no?, donde más del 90% del aporte de las pensiones que se recibe la Fuerza Armada proviene del Estado, cotizan solo un 6%,
no un 12,78 como la cotización global actual en el sistema aparte. Entonces, estamos hablando que se producen dos efectos. En primer lugar, justamente se genera rabia en la población porque es un sistema privilegiado y también se le hace un flaco favor a los sistemas de reparto de seguridad social. Ese no es el sistema de reparto que se está promoviendo o que existe en otras partes del mundo. Ese es un sistema de reparto anómalo, ¿no? Donde no se están utilizando básicamente las cotizaciones de los trabajadores para financiar pensiones, sino que es altamente subsidiado por el Estado. Y otro elemento importante tiene que ver con lo que se espera, lo que decía Sebastián, creo que es muy importante. Yo creo que es importante mencionar que la economía es una ciencia social, ¿no? Cuesta a veces, creemos que es como la física, ¿no? Pero solo es una ciencia social. Y por lo mismo, los análisis que hagamos, desde distintos puntos de vista, depende del paradigma, ¿no? Desde la escuela de pensamiento, tal como el profesor Hyun Chang en Cambridge tiene un gran libro que nos enseña que hay 9 formas, por ejemplo, de hacer análisis en economía dependiendo de la escuela de pensamiento. Hay una escuela de pensamiento que nos indica que los sistemas de reparto generan un problema en el ahorro importante. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a los estudios de Orszag y Stiglitz, que refuta el estudio del Banco Mundial del año 94, o los estudios Randall Wright, ellos indican que, ¿no?, los sistemas privados de pensiones no necesariamente generan mayor ahorro agregado. Entonces, eso está en disputa, ¿no? Lo que hizo el Banco Central también está en disputa. Es una perspectiva, de hecho una perspectiva sin memoria, es como que partiéramos el sistema de reparto de cero ahora, como que los ahorros que están, ¿cierto?, acumulados desaparecen. Entonces creo que hay algo que decir. Y lo otro es que hay otro elemento del sentido común que debe rescatar la economía y la ciencia social en general. Un sistema de pensiones debe permitir que esas pensiones que se pagan permitan vivir en el país que se pagan. O sea, las pensiones que se pagan en Chile deben permitir vivir en Chile, no en Finlandia ni Suecia. Porque dicen, no, es que no somos Suecia, no somos Finlandia. Todavía no podemos situarnos en esa discusión. Hoy día, la remuneración imponible promedio de los cotizantes está en torno a los 720.000 pesos. Depende del mes, a veces sube un poco, baja un poco. Si uno considerara una tasa de reemplazo macro, no del 70%, sino del 60%, pensando en que vienen bajando a nivel mundial, la pensión promedio debería estar en torno a los 450.000 pesos. Y aquí, donde yo veo que tanto con la propuesta de Sebastián Piñera, sin duda, y con la propuesta del gobierno en menos aspectos, pero sin duda, es que este problema se va a mantener no va a haber un punto de inflexión en términos de la legitimidad. Porque hoy día la pensión promedio está en 210.000 pesos y con el aporte previsional solidario llega a 230.000 pesos. La pensión promedio de vejez, edad, cuando las personas dejan su plata en la AFP, está en 125.000 pesos y sube a 150.000 con el aporte previsional solidario. Subir en 20% las pensiones actuales, lo cual saludo porque se está abriendo un espacio para la seguridad social, significa para muchas personas pasar de 150.000 a 180.000 pesos en el Chile de hoy. Eso no va a solucionar el problema de ninguna manera. Y aumentar la tasa de cotización en cuentas individuales se dice que va a hacer que aumente en 40% la pensión futura, la propuesta de Piñera, o en 50% la pensión futura, la propuesta del gobierno. Pero aquí no se está considerando la caída de las tasas de interés a nivel mundial. La rentabilidad real promedio de los fondos de AFP el año 80 fue 12,36, muy buena. El año 90, 10,36, muy buena. En los 2000, 6,25, buena, pero ojo con la tendencia. Y entre el 2010 y el 2016, 3,96. Nunca más se van a repetir las tasas de rentabilidad anteriores. Por tanto, para llegar a los mismos 50 millones de pesos que hoy día una persona necesita ahorrar para sacar una pensión de 250.000 por retiro programado si es hombre, o 210.000 si es mujer, estamos hablando de 50 millones, ¿no? Probablemente ahorrando 4 o 5 puntos más va a llegar a ese mismo valor en términos de paridad de compra o de poder adquisitivo, cotizando más. Entonces, yo no veo de buena manera las propuestas que están sobre la mesa. Veo que se puede transformar nuevamente en una promesa a la José Piñera. Por hacer malos cálculos actuariales, vamos a enfrentarnos al mismo problema de los 70 o de los 80. Gracias, Marco. Uno de los elementos también centrales de la discusión sobre legitimidad tiene que ver con el rol de las AFP. La propuesta B, András, hace algo bien grande en este sentido. Reordena el sistema y le saca a las AFP las cotizaciones de los primeros 350.000 pesos de cotización, de ingresos, pero
pero más arriba de eso las AFP siguen funcionando. Las personas que tienen ingresos de 350.000 pesos, no me sé los números en este minuto, pero deben estar en el percentil 40 de la distribución de ingresos. O sea, dejas un montón de gente todavía en el sistema de AFP. ¿Qué propuestas tienen con respecto a la gestión, a cómo funcionan las AFP, pensando en que van a seguir de implementarse la propuesta que hacen ustedes, van a seguir teniendo un rol relevante en el sistema? Yo quiero comentar varias cosas que se han dicho. ¿Hay espacio para después o después? No, pero ordénate, contesta el tema de legitimidad y que tiene que ver por qué nosotros estamos abordando este corte, tiene que ver con un cambio cultural que se nos hizo en el año 1981, cuando la obligación para cumplir con un derecho, para poder titularizar un derecho, que era cotizar a la Seguridad Social, se transformó en un ahorro, una cuota de ahorro. Y desde entonces nos transformamos en administrar un mercado obligatorio de cuentas de ahorro y todo va a regular un mercado que si es más eficiente o menos eficiente, pero no nos preocupamos qué es lo que estaba produciendo. La cotización a la Seguridad Social es una obligación para acceder a un derecho a una vejez digna y no nos dicen en ninguna parte más allá de que eso tenga que tener una relación uno a uno como una cuenta de ahorro. Y por el contrario, nos aluden a un principio de solidaridad en que si hay cotizaciones más altas, esas pueden servir para quienes hacen cotizaciones más bajas y poder ser equilibrados. Entonces nosotros queremos, en la construcción de este nuevo pilar, cuando decimos que hoy día ya estamos cortando 400.000, no 850, porque en la medida que pasa el tiempo suben los salarios, sube la inflación, todo. Entonces estamos cortando 400.000. No es que solamente los que ganan menos de 400.000 se van a pagar acá. A ese pilar pertenecen todos. El que gana más de 400.000 por sus primeros 400.000 cotiza acá. Lo que estamos tratando de hacer ahí es precisamente aplicar el principio de solidaridad. O sea, todas las personas van a aportar, se va a generar un pozo que se va a parear con aportes del empleador y del Estado, y para ese volumen de personas uno puede empezar a establecer subsidios cruzados a través de pareo o incentivos a la cotización que mejoren las condiciones y rápidamente llegar a pensiones que uno puede decir son dignas, no son determinadas por el ahorro, sino que empezar a hacer beneficios definidos que se acercan al salario mínimo. Ese es el segundo piso que nosotros estamos construyendo. Y de ahí hay que ver uno cómo hace la ponderación en cuánto sube la PBS y cuánto va a hacer este pareo para ir alcanzando ese piso mínimo, que es el que nos va a dar legitimidad a la mayoría de la gente. Para el resto, obviamente, lo que uno observa en el mundo es que la gente puede, con sus ingresos adicionales, poder tener ahorros complementarios, ya sea obligatorios o en forma voluntaria. Para serte sincero, nosotros cuando hacíamos la propuesta nos preocupamos mucho más de la base, nos preocupamos poco de si había que regular mejor o no. Yo creo que ya para eso está la propuesta misma, y mantenía la parte de las AFP. Pero sí creemos que hay un rol muy importante para seguir mejorando la eficiencia, pero sobre todo para darle más legitimidad. O sea, yo hasta pensábamos que esa parte debería ser solamente un mercado voluntario. Si uno va a ir a la pelea con decisiones de tipo financiero que me obligan a participar en un mercado, eso tiene que ser regulado por un mercado casi privado, pero no por una institución que es de seguridad social. Creo que eso escapa al principio. Gracias, Andrés. Cristóbal, la manera en que el gobierno limita el rol de la AFP es que toda esta cotización adicional se vaya a una entidad distinta de las AFP. Que está por crearse, qué sé yo. En el fondo están como dejando fuera de la fiesta a las AFP, incluso en el top con el aumento del top imponible no los dejan cobrar más comisiones incluso por ese pedazo. O sea, de verdad como que no le están entregando ni un recurso más. ¿Es eso suficiente en términos del problema de la legitimidad? En el fondo lo nuevo es para alguien más, pero lo previo no se toca. ¿Basta con eso para reparar este mal percepción que tienen las personas sobre la AFP, sobre la AFP como sistema? Difícil saber si es suficiente. ¿Es un paso en la dirección correcta? El Ejecutivo cree que sí. Yo quiero recordar, a propósito de... La gente se lo olvida. En los años 90, cuando no existe... Hoy día para nombrar, las AFPs nombran director en las empresas en que invierten.
es cierto? Y a partir de la reforma del 2008 se hizo una regulación respecto a cómo tiene que ser el procedimiento. La gente tiene que estar inscrita en una lista, que norma la superintendencia, etc. Antes de eso no había tanta regulación. Y si uno mira lo que hacían las AFP en los años 90, nombraban directores en las empresas donde invertían, la Entel, Copec, etc. El 95% de gente, estoy hablando de años, de los datos que estoy seguro, el 95 al 97, el 95% de la gente era gente que había tenido cargo, era gente de derecha, uno. Y dos, más de la mitad de la gente era gente que había tenido cargos en el gobierno militar. Entonces uno cree que una institución de seguridad social, ¿no es cierto?, que representa y maneja los fondos de todos los chilenos, tuviera una mirada más ecuánime de la sociedad. Entonces cuando uno se pregunta cómo se resuelve el problema de legitimidad, es un problema muy, muy difícil. A mí me gustaría creer que esta propuesta del Ejecutivo va a ayudar a contribuir a mejorar la legitimidad, pero la legitimidad depende de todos nosotros. No depende solamente de lo que haga el Ejecutivo, sino también lo que hagan las AFP y sus dueños. El proyecto, no lo mencioné al principio, tiene un conjunto de normas que mejoran la parte regulatoria de manera muy importante, que creemos que también contribuyen a mejorar la participación, la legitimidad. Hay todo un tema sobre respecto a la participación de los afiliados, en cómo se nombran los directores, en la resolución de conflictos de interés. Hay medidas muy importantes respecto a transparencia, qué se pasa con las comisiones de intermediación. Hay medidas con respecto al SCOMP, ¿no es cierto?, respecto a de la oferta externa. Hay un montón de otros conjuntos. Se mejora la licitación de cartera de manera importante, que no sea solamente un tema de precios, sino también de rentabilidad. Es decir, hay un conjunto más grande de medidas que tratan de mejorar este sistema para mejorar pensiones, pero también a contribuir a mejorar la legitimidad. Pero yo creo que la legitimidad, la resolución, no es solamente un problema del Ejecutivo que está haciendo con esta propuesta, sino también de los actores involucrados. Gracias, Cristóbal. Augusto, ustedes proponen que un cierto porcentaje de las comisiones que recaudan las FP se dediquen a educación financiera. ¿Hay que subentender de esa propuesta que el problema es un problema de que la gente no entiende y que por lo tanto hay que explicarle? ¿O los problemas de legitimidad son más profundos que eso? Y en ese sentido, ¿qué otras cosas puede hacer la reforma propuesta por ustedes? ¿Tampoco les preocupa que esta plata se gaste en marketing? Que las FP ocupen la plata para hacer otra cosa, que parezca educación. ¿Y cuánto puede también uno confiar en la educación como para que las personas de verdad participen? Una cosa, el ejemplo que le doy a mis alumnos en clases es que todos entendemos que mandar mensaje de texto mientras uno maneja es una mala idea, pero no tenemos la fuerza de voluntad para dejar de hacerlo. Entender quizá no necesariamente tampoco es suficiente. ¿Cómo ves tú este problema de legitimidad y si eso es suficiente desde el punto de vista de la mala evaluación que las personas tienen de la FP? ¿Basta con explicarles, con entender? A ver, voy a hablar acá, si se puede uno desdoblar a título absolutamente personal sí, ahora. No va a salir de acá. La prensa para ahora sus cosas. Primero, claro. La prensa no. Los micrófonos. Primero, en mi calidad solo de economista y técnico, me cuesta enfrentar el tema de la legitimidad, ¿ya? Como ciudadano, por supuesto que tengo una opinión, en fin, pero no sé si aporto mucho a una discusión técnica hablando de lo que es legítimo o no, y más aún cuando estamos en democracia, y yo entiendo que lo legítimo o lo ilegítimo de las instituciones al final se valida o se cuestiona en el proceso político, ¿ya? Dicho eso, quiero creer que el problema de legitimidad de las AFP tiene que ver con el nivel de las pensiones. Yo estoy convencido de que si estuviéramos pagando pensiones o recibiendo pensiones en Chile el triple de lo que recibimos hoy día, no estaríamos discutiendo de legitimidad o ilegitimidad, por lo menos con la intensidad con lo que lo estamos haciendo acá. Por lo tanto, pienso que la solución o lo que va a dar legitimidad al sistema de pensiones que nos inventemos, que nos demos, ¿ya?, que se apruebe en el Parlamento, va a ser la capacidad que tenga ese sistema para responder a la necesidad de pagar buenas pensiones a la gente. Y dado eso, el foco de la propuesta está en mejorar las pensiones, ¿ya?
y vamos a seguir enriqueciendo y trabajando esta propuesta con ese foco principal. ¿Qué hacer para mejorar las pensiones? Como dije antes, principalmente desde más abajo hacia más arriba. El tema de la educación no es la propuesta, o sea, esa propuesta no resuelve todos los desafíos del problema de pensiones, trata de resolver uno en particular, que es la falta de información adecuada, la falta de conocimiento, la falta de capacidad para tomar decisiones que son complejas, como elegir la modalidad de pensión, como cuándo pensionarse, en fin. Los instrumentos que se han desarrollado hoy día, que son poquísimos, básicamente el Fondo de Educación Previsional, no está funcionando. Ya me tocó administrar esa cosa por 4 años, soy por lo tanto parte responsable del mal funcionamiento del instrumento, y eso es insuficiente en su monto, inadecuado en su diseño, etcétera. Nos pareció que con nos parece que con este mecanismo que se propone, primero estamos multiplicando casi por 5 el volumen de recursos que irían destinados a educación previsional. Segundo, no es cualquier cosa que pueden hacer las AFP con ese dinero. De acuerdo a la propuesta, se crea un consejo que está integrado por la Superintendencia de Pensiones, por académicos, ojalá alguno espacio público, ya por la AFP, los ciudadanos. ¿ya? Con otro objetivo. El cual va a tener que decidir y aprobar los proyectos que se financien con esos recursos. No es cualquier cosa. A todo esto esta idea no es tan original, ¿eh? Aquí está Eduardo Undurraga, que viene del mundo de las mutuales. En el sistema de la ley de accidentes del trabajo en Chile hace mucho tiempo existe una obligación para que las mutuales destinen un porcentaje de sus ingresos a programas de prevención. Esos programas de prevención tienen que ser aprobados por la superintendencia. De ahí tomamos el concepto, esta idea de que este podía ser un mecanismo más efectivo de hacerlo. Quiero aprovechar estos minutos para referirme a otro tema, sin embargo, y el que... Te doy permiso si es cortito, porque hay es preguntas del corto. público todavía y Es te vamos a dar corto, sí. espacio para cerrar. Voy a decir una obviedad más. Esta discusión de las tasas de reemplazo, esta discusión de la seguridad social en parte tiene que ver con que con el sistema actual no estaríamos suficientemente protegidos. En otras palabras, las pensiones para mucha gente son bajas. Ese es un dato, ¿ya? Pero al respecto quiero hacer estos 2 comentarios medio obvios. Primero, ¿cuál es el objetivo de tasa de reemplazo? A mí me asombra que en los años que llevamos de discusión sobre reforma del sistema de pensiones en Chile, nunca hemos tenido la discusión del objetivo. ¿A qué pensión queremos llegar? Cuando fui a dar testimonio en la Comisión Prado, creo que destiné mi media hora que me uní solo a hacerle esa pregunta. Le dije, si van a comenzar a trabajar en esto una vez más, nosotros no lo hicimos en la Comisión Marcel, por favor preguntémonos y definamos cuál es el objetivo de pensión que queremos. ¿Cómo podemos estar haciendo política de pensión? ¿Cómo podemos estar diciendo que las cotizaciones son altas o bajas? Si no hemos definido qué queremos. Ahora, esta pregunta es bastante más compleja de lo que parece, porque nos lleva a la siguiente. No existe no existe país del mundo, no existe sistema de pensiones del mundo que tenga un único objetivo de pensión. Lo que los países en general han acordado es que tiene que haber un piso, que nadie, en ninguna circunstancia, nadie caiga por debajo de ese piso, y después que tiene que haber una relación entre lo que se aporta y lo que se recibe. Y en eso no difieren los sistemas de capitalización o los sistemas de reparto, o los sistemas, si compro el lenguaje de Andras, de seguridad social y los que no serían de seguridad social. Todos los sistemas ofrecen un beneficio en función de lo que se aporta. Entonces, cuando hablamos de meter seguridad social en Chile, cuando decimos que la clase media tiene pocos beneficios, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que queremos construir un sistema en el cual las personas reciban una proporción de su ingreso, hayan aportado o no hayan aportado, porque vuelvo a decir, los 2 sistemas, los de reparto y capitalización, tienen fórmulas que vinculan perfectamente lo que uno va aportando con lo que saca. De hecho, nuestro antiguo sistema de pensiones tenía la peculiaridad, hoy olvidada, que si uno aportaba menos de 10 años o 15 en algunas cajas, no sacaba nada. 0. El otro día me tocó debatir en Claudia Sangüesa, y Claudia mencionó el ejemplo austriaco como un ejemplo de un buen sistema de pensiones. En Austria, si uno no cotiza 8 años, no saca nada.
Para sacar pensión completa hay que cotizar 45 años. La OIT nos propone como meta para los sistemas de pensiones, la OIT, 45% de tasa de reemplazo, 45%, menos de la mitad del salario, a quien cotice por lo menos 30 años. El sistema de pensiones, si yo utilizo solo ese objetivo, el sistema de pensiones que tenemos, a quien cotiza 30 años, más o menos, le está dando una cosa como esa. Entonces, creo que nos está faltando en este debate hacer explícito una cuestión central. ¿Cuál es el objetivo de pensiones que queremos conseguir? A las personas a medida que vayan cotizando más, ¿cuánto le queremos que vaya subiendo la pensión? A quienes coticen poco, ¿cuál es el mínimo que les queremos garantizar? Si no resolvemos y si no hacemos explícito, pienso, esta discusión, va a ser muy difícil construir un acuerdo y menos aún una solución al problema. Gracias. Tenemos espacio para algunas preguntas del público. Si ustedes preguntan corto, hay espacio para más preguntas, así que le pedimos que sean breves a cada uno. La primera es, el que quiera que hable ahí, es ¿qué les ha parecido en la discusión que ha habido en los medios, en la prensa? Particularmente sabemos que los medios son de élite, ¿no es cierto? ¿Cómo se han defendido ahí los empresarios, también algo los políticos? ¿Ha habido mucho, entre comillas, como pánico en esto? Típico que cuando se quieren hacer cambios, los grandes empresarios dicen que esto nos va a transformar en una Venezuela, en una Cuba, etc. Entonces mi duda es, ¿se ha mantenido esto? ¿Ha habido una discusión más tranquila que otros años cuando viendo que hay una reforma? ¿O al contrario ha sido más violenta o más de terror, temor? Ya esa es la primera pregunta de percepción de cada uno de ustedes. Y la segunda, muy breve, es... yo me pregunto por qué estamos hablando ahora de esto. También es una pregunta un poco más política o de historiador, quizás. Me imagino que un historiador podría quizás responder esto. ¿Por qué hace 2 años nadie hablaba de esto? Y lo que dice la Andrea, que quizás una de las cosas que gatilló este debate fueron los jubilazos, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, pero si los jubilazos ya existían, ¿por qué no nos dábamos cuenta antes? ¿Que somos tontos que no sabíamos? ¿Qué nos pasó? O sea, entonces, y ahí automáticamente me pregunto, ¿de qué vamos a descubrir los próximos 6 meses o los próximos 2 años? Que vamos a ver, uy, algo se gatilló y va a haber una reforma de pensiones, pero ahora va a haber una reforma, voy a inventar, no sé, de salud de nuevo o lo que sea. Entonces, ¿qué nos pasa realmente como sociedad? Y no sé si ahí tiene que ver con que tengamos casi puros economistas y falte, por suerte, un arquitecto por ahí, pero quizás falta otro tipo de persona que es profesional o intelectual, que tenga una mirada un poco más, no sé, que apoye, que aporte más. Esas son mis quejas o preguntas. Gracias. En la presentación que hizo ayer el ministro Valdés, me quedaron muy al gatillo dos ideas muy fuertes. Eso de que la cantidad de empleos que se van a perder por esta propuesta y delimitar el cambio de los multifondos. Quería saber cuál es su percepción al respecto. Soy economista de la Universidad de Chile, más de 50 años de experiencia en comercio exterior. Banco Central, Codelco, Cobre, Trade Finance también, importante. Y directo. Australia hizo sus recursos mineros, recursos humanos, incrementó las productividades, educación universitaria, salud, turismo. Nosotros perdimos la oportunidad. ¿Por qué? Es la democracia. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cómo se pueden solucionar las cosas políticamente? Aquí se ha dicho, y parece que el señor Iglesias lo señaló con bastante claridad, que el tema fundamental es el tema de las bajas pensiones, ¿no? Y que más allá de los sistemas, yo he tratado de seguir la discusión de ustedes y otra discusión y me he dado cuenta que a lo menos está establecido de que el sistema ha dado malas pensiones, el sistema de FP, y que la va a seguir dando en el futuro. Entonces, si esa fuera la situación, naturalmente la idea es pensar en un sistema distinto como existe en otras partes del mundo. En la afirmación de
que por qué eso hoy día en Chile no es posible y cuáles son las limitantes económicas y políticas que eso implica. El informe de productividad que hizo el gobierno para hacer toda esta reforma daba a entender que había un perjuicio en el empleo de un mínimo de 2.200 y un máximo de 394.000 empleos. Un máximo que entiendo es posible que se pueda dar. Con este marco, que es un golpe duro al mercado laboral, es legítimo, es viable, es una buena propuesta del gobierno, entendiendo que podría causar este efecto. Gracias. Preguntarte con respecto al Fondo de Reservas Técnicas, el diferencial que va a quedar, ¿en qué se puede ocupar? Eso. Los que prepararon el informe plantearon acá que el problema fundamental era la clase media, entiendo. Argumentan eso, entre otras cosas, con las altas tasas de reemplazo de los bajos ingresos. Esas altas tasas de reemplazo es una ilusión que los economistas conocemos bien, porque cualquier cosa sobre cero es infinito, digamos. Y básicamente el problema sigue siendo, pienso yo, fundamentalmente las pensiones de miseria que recibe mucha gente en Chile. Ese es el primer problema. También hay un gran problema de la clase media, pero dejar de lado, como lo hace el gobierno, en el fondo, básicamente con esta reforma, el problema de los más bajos ingresos no me parece correcto. No Más AFP responde a un clamor popular amplio de desconcierto y de desacuerdo y insatisfacción con estas pensiones, y por eso tiene una tremenda responsabilidad. Es una propuesta que no termine con este tremendo clamor diluido en la nada, digamos, como por ahora pareciera que va a terminar. Y justamente entonces no toma este planteamiento que el problema es solo un problema de clase media, que hay que resolver por ese lado, sino que pareciera plantear algo mucho más radical, y dice que hay que acabar con este ahorro cautivo de las AFP, y por otra parte hay que introducir una seguridad social. Seguridad social que se traduce en lo que nuevamente los economistas empiezan a denominar un pilar contributivo solidario. Yo quiero aclarar, creo que es importante que lo digamos, la solidaridad no se decreta, la solidaridad es un tema cultural. En un país, una economía capitalista, neoliberal como la nuestra, la solidaridad no se va a decretar ni se va a establecer por ley. Lo que se puede hacer por ley y por decreto es redistribuir. Eso es lo único que se está haciendo acá. No hablemos de solidaridad, porque aquí no hay solidaridad, hay tal vez redistribución. Pero para mi sorpresa, nuevamente, lo que plantea No Más AFP es redistribución al interior de la clase media. Porque cualquier cosa que redistribuya las cotizaciones para las pensiones del sistema de seguridad social, deja fuera los ingresos del capital, deja fuera los ingresos más altos porque hay un tope a las cotizaciones, deja fuera incluso a las Fuerzas Armadas la propuesta de No Más AFP. No lo entiendo. No estamos en Alemania, estamos en Chile. En Chile hay una distribución del ingreso tremendamente desigual. Cualquier redistribución que se haga solamente al interior de lo que se llama clase media no va a llegar muy lejos. Y por eso el gran problema acá podría ser que, haciendo tremendas garantías que propone el No Más AFP dar a los trabajadores para el futuro, pero con recursos magros, que son los recursos de la clase media, no lo va a poder hacer, y va a terminar esto en un gran fracaso, digamos. O no va a terminar en nada, básicamente, pero mientras tanto los grandes ingresos, que son realmente donde están las posibilidades de una pensión, digamos, decente para la gente de menores ingresos y razonable para las clases medias, etcétera, no van a ser tocados, no son tocados ninguna de estas propuestas. Gracias por... Tenemos poquito tiempo hasta que se acaba. Está bien, entonces. Se le agradece. No, pero a la salida le puedes comentar a los panelistas. Muchas gracias. Se nos acaba ya el tiempo, somos lo único que separamos al público del cafecito. Así es que les voy a pedir a cada uno que conteste lo que considere que les corresponde o lo quieran contestar, y aprovechar de hacer un cierre, un par de minutos cada uno. Vamos en orden, de allá para acá, y voy a dejar a Sebastián. Voy a ser poco neutra esta vez, y lo voy a dejar a Sebastián que cierre, que termine él, que tú termines. ¿Marco? Trataré de ser lo más sintético posible en honor al tiempo. En relación a la última pregunta, yo creo que hay que leerla en profundidad. De ninguna manera una redistribución en la clase media, ¿no? Tanto por la forma de financiarse como el rol de la pensión no contributiva que proviene de impuestos generales. Hay un mejoramiento ostensible de las pensiones, y no es que la clase media financie la clase media. Te invito a leerla en profundidad. Yo sé que esa propuesta tiene aspectos generales, pero con gusto te puedo comentar lo que hay detrás de la propuesta, las proyecciones actuariales, etcétera, para conversar sobre ello. Y lo de las Fuerzas Armadas, ya lo expliqué, fue solo un ejercicio de simulación, pero la propuesta es que estén dentro de un mismo sistema junto a todo el resto, con una condición que puede ser parecida al trabajo pesado, como opera actualmente.
pero no es que no van a ser tocados, solamente es un ejercicio de simulación, solamente, ¿no? Pero es lo de la coordinadora, como lo planteó en términos políticos. Yo no represento exclusivamente a la coordinadora. En relación al uso de fondos de reservas técnicas que planteaba la pregunta, efectivamente el hecho de que no sea un sistema de reparto puro, sino que deje un componente de ahorro que se capitaliza para los momentos de transición demográfica, también invita a que pensemos desde ese fondo de ahorro una matriz productiva distinta. Desde nuestro punto de vista, el sistema AFP no solo está generando bajas pensiones, bajo la lógica de las cuentas individuales, sino que está reproduciendo la matriz productiva, porque los fondos van a las mismas empresas, a los mismos grupos económicos que tanto criticamos a veces, que hay poco valor agregado, que hay rentismo. Yo creo que la AFP fomenta esa matriz productiva, no hace nada distinto para que nuestra matriz productiva pueda ir a un estadio de otras características. En relación a la discusión de los medios, desde nuestro punto de vista nos ha tocado participar en harto debate, y acá no se trata de que uno tenga una opinión distinta y como alguien opina distinto me parece mal lo que tú digas, todo lo contrario. Yo creo que acá ha habido harta opinión tipo eslogan, ¿no? Y se hace mucho de que como que el Noma AFP fuese un eslogan, pero hay mucho eslogan en relación a cómo funcionan los sistemas de pensiones en el mundo. Yo he visto muy poca prensa informándonos cómo funciona el sistema japonés, el norteamericano, el alemán, el uruguayo, el brasileño. No puedo encontrar esa prensa que nos informa adecuadamente. Entonces hay un punto importante. Yo creo que aquí, ¿por qué recién estamos hablando de esto? Creo que es algo muy importante tu pregunta. Yo al menos identifico 4 aspectos. En primer lugar, creo que las movilizaciones jugaron un rol central. Y esa es la historia de la seguridad social. La historia de la seguridad social es que la seguridad social no nace por convicción de las autoridades, ¿no? Sino nace por contención de los movimientos sociales. Así nace la seguridad social. En segundo lugar, yo creo que hay un elemento material, que es que hace 10 años atrás había muy pocos pensionados. Había muy pocas personas pensionadas por el sistema privado y hoy día tenemos 1.200.000 personas recibiendo pensiones de la AFP y compañía de seguros y tenemos los resultados a la vista con proyecciones para 10 años más que van en caída libre, ¿no? Y eso también es muy importante. En tercer lugar, yo creo que el tema ha salido poco porque las AFP han acumulado mucho poder y Espacio Público insinuó algo de eso en su informe, que las políticas públicas tienen que considerar el diseño, y en el diseño una política pública no es solo mueve una variable para acá y para allá, sino los actores cómo frenan los cambios o cómo potencian los cambios. Y hoy día las AFP, según los últimos datos disponibles, están administrando 195.000 millones de dólares, casi 80% del PIB en equivalencia. Y en tercer lugar, yo quiero hacer un punto, András lo hizo en algunos programas de televisión y para mí fue muy valorable lo que hizo, tiene que ver con el rol de los técnicos, ¿no? Aquí también hay una responsabilidad de los técnicos que teniendo toda la información disponible, no es que hoy día solamente conocemos los datos, esto está hace mucho tiempo sobre la mesa, nos han insinuado en forma concreta en torno a tener un sistema de seguridad social en Chile. Entonces yo creo que ahí el tema de los cómplices pasivos, activos, sería interesante ponerlo sobre la mesa y qué pasa con los técnicos y los directorios de la AFP también. Ahí nosotros hicimos un estudio haciendo un análisis concreto de quienes se inscriben para ser directores de la AFP. Y lo último, en relación a los empleos que se pueden perder, a mí me parece una discusión bien curiosa, ¿no? Sabemos en economía, no voy a latear con esto, el equilibrio parcial, el equilibrio general, hay muchos efectos que pueden suceder, pero me parece curioso que cuando hablamos de que se va a ir a cuentas individuales el aporte adicional, o cuando es la propuesta de Sebastián Piñera, que es un punto menos, ahí la discusión, no hay empleos que se pierdan. Pero cuando hay un poquito de ahorro colectivo, o son 5 puntos, ahí aparece la discusión de los empleos. Entonces, nuevamente, la economía es una ciencia social, y los análisis dependen de la visión que tengamos sobre los aspectos, y sin duda podemos compartir los números y evaluar. Gracias, Marco. ¿Cristóbal? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Yo creo que influye mucho que hay más gente que se está jubilando que se va a jubilar. Los próximos 10 años viene un grupo muy importante de gente que se va a jubilar y por lo tanto están mirando con qué pensión van a tener y todo, y yo creo que hay más conciencia de eso que hace 15 años atrás, que cuando la gente que se estaba jubilando con el sistema no había entrado en maduración. Yo creo que eso influye mucho. Respecto de los efectos del informe de productividad, el informe de productividad, para contar un poco la historia, fue una propuesta de la comisión de Joe Ramos, de la Comisión de Productividad, que dijo, mira, ¿saben qué? Para la discusión en el Parlamento es importante tener en consideración 3 elementos, que son los ejes centrales de cualquier informe de productividad. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es el objetivo que se quiere?
cuáles son las alternativas que se consideraron y los costos y los beneficios. Y el Ejecutivo ayer, cuando presentó su propuesta, entregó los informes de productividad que contienen estos 3 elementos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las alternativas que se analizaron? Tal lo que es la propuesta de la Comisión Bravo y distintas otras propuestas, y los beneficios y los costos. Y respecto a los costos, hay una parte, incluso en la parte de los objetivos usamos parte del informe de espacio público sobre la legitimidad, la opinión, ¿no es cierto? Pero también miramos encuestas más anteriores para mostrar que esto no es solamente un problema hoy día, es un problema más estructural, la baja confianza en las AFP. Y en respecto a los costos, en la parte de empleo, miramos distintos escenarios, y una manera de interpretar los números, y quiero ser bien claro esto, es que el aumento de cotización se hace de un año para otro. Esos son los costos que podemos estimar. Pero el Ejecutivo no va a hacer esto de un año para otro. Lo va a hacer en 6 años. Lo va a hacer de manera gradual por 2 cosas. Uno, para que las empresas se puedan ajustar y sepan, yo sé que en los próximos 5 años o 6 años tengo que, con estas obligaciones, esta es mi planilla, entonces me puedo planificar y ver cómo esto va a ajustar mi plan de inversión, etcétera. Pero también los trabajadores puedan ver, estas son las demandas que va a tener el empleador, estas son mis pretensiones sueltas, estas son mis necesidades, entonces para que la sociedad se pueda ajustar mejor a este nuevo requerimiento. Por lo tanto, los costos efectivos reales van a ser menores, porque la estimación de los costos no considera la transición que propuso el Ejecutivo. Eso. Gracias. ¿Augusto? Un comentario primero sobre el tema del empleo. Hay diferencias en los efectos del empleo entre las dos propuestas. Por supuesto, un aumento de tasa de cotización siempre va a tener efectos sobre el empleo, pero las dos propuestas no son lo mismo. Una propone un aumento del 5, de los cuales 2 son un impuesto, la otra propone un aumento de 4. Una propone un aumento en la tasa de cotización de 1 punto el primer año, de 0,8 los años siguientes, la otra propone un aumento de la tasa de cotización de 0,5 cada año. La gradualidad, la diferencia en el nivel de la tasa, el hecho de que en una propuesta, una parte de la tasa de un impuesto, hacen diferencia en el impacto sobre el empleo, reconociendo que si optamos por subir las cotizaciones, inevitablemente ese efecto va a haber en algún grado. 2 o 3 comentarios sobre algunas preguntas. Una que siento que me interpelaba directamente, ¿por qué nadie hablaba de esto antes? Se ha hablado de esto mucho. Lo que pasa es que en pensiones, como en muchos otros ámbitos de la vida económica y social, el camino que parece haber desde el artículo académico hasta la decisión política es largo y tortuoso. Pero solo les quiero recordar que el año 2008 se formó una comisión, la Comisión Marcel, el 2006 fue, ¿ya? Se formó sin que haya protesta en la calle previamente, y mucho de lo que estábamos hablando acá ya se estaba discutiendo ahí. Las propuestas para mejorar pensiones ya estaban ahí. Que no se avanzó todo lo que se podía, efectivamente en retrospectiva uno puede decir, se cometió ese error. Yo creo que nosotros, y aquí habemos 3 responsables, dejamos pasar una. Yo creo que nos convencimos de que un aumento en la tasa de cotización no era necesario en ese minuto. Era tan potente el resto de las cosas que estábamos haciendo, que la creación del pilar solidario, que en fin, que no le pusimos suficiente fuerza a este hecho del aumento de la tasa. Nos hacemos responsables de eso. Pero ya el 2008, el 2006, cuando nos sentamos, lo primero que hicieron el gobierno en ese minuto, nos entregó 2 archivadores que tenían, no sé, 100 y tantos artículos producidos en los 15 años anteriores sobre el problema de las pensiones en Chile. Entonces, yo creo que a nivel técnico sí ha habido una acumulación importante de evidencia y de estudio y de propuestas. Creo que ha habido bastante más debilidad y más traba y piedra a nivel de la decisión política, ¿ya? Tú hiciste un comentario que tienes toda la razón, y que la pregunta es re simple. ¿Cómo conseguir acuerdo político? O sea, al final aquí hay una batería de soluciones, se puede armar algo, ¿no es cierto? El gobierno presentó un proyecto, ahora, ¿qué va a pasar con eso? Es una cuestión clave. Yo no me atrevo, o sea, dado el clima de crispación política en que estamos, la radicalización de muchas opiniones, yo lamentablemente no me atrevo a asegurar de que vayamos a poder conseguir el grado de consenso en lo político para avanzar en materia de pensiones.
ni siquiera, si no se trata de hacer lo mejor, lo óptimo, es dar un paso hacia adelante. ¿Ya? Ojalá lo hagamos. En lo personal y al grupo que represento, nuestra disposición, si llegamos a ganar la elección presidencial, no es pasar la retroexcavadora, no es hacer tabla rasa, nos vamos a encontrar con un proyecto de pensiones que va a tener algún grado de avance en el Parlamento. Habrá que construir sobre eso, pero se van a necesitar consenso, y aquí yo valoro lo que hace Espacio Público. O sea, creo que si los técnicos no hacemos un esfuerzo extraordinario en este minuto, ahora, para comunicar nuestra idea al mundo político, para explicar, para ilustrar al mundo político cuáles son las cosas de fondo, cuáles son las cosas accesorias, ahí sí que definitivamente no vamos a conseguir absolutamente nada. Ojalá digo, dada la urgencia con que está planteado el tema, logramos avanzar. Y termino con dos comentarios aparte de las preguntas. Lo primero es, quiero enfatizar algo que pasé así, mencioné muy rápidamente. Yo me he convencido después de los años que llevo en esto que el problema de las pensiones no se soluciona solo mejorando las pensiones. El desafío que nos plantea el envejecimiento es un desafío que tiene una dimensión enorme, y les doy ejemplo. El caso de la dependencia que mencioné, un adulto mayor que pierde la autovalencia y que necesita la ayuda de un tercero para poder vivir, requiere, si es dependiente severo, requiere hoy día aproximadamente recibir servicios mensualmente que tiene un costo entre 700.000 y 1 millón de pesos. ¿Qué aumento de pensión le podríamos ofrecer a ese adulto mayor dependiente para poder hacer frente a ese costo? En materia de salud, en materia de transporte, en materia de ciudades amigables, en materia de integración social del adulto mayor, desarrollar una buena red de clubes de adulto mayor, etcétera, etcétera. En el mercado del trabajo. Hay una, en términos de cultura, bueno, hay una cantidad de desafíos que nos obligan a pensar la política de pensiones como parte de una política de envejecimiento integral. No podemos seguir imaginándonos la política de pensiones en un vacío y separada del resto de estos elementos. Y yo estoy convencido, por ejemplo, que podríamos hacer con poca plata, podríamos hacer muchísimo en favor del bienestar de los adultos mayores si concentráramos ese dinero, por ejemplo, en el seguro de dependencia. Las encuestas, hay una encuesta de calidad de vida de adulto mayor que sacó la Universidad Católica hace muy pocos meses. La principal preocupación del adulto mayor es quedar dependiente. La segunda preocupación, quedar solo. ¿Ya? La tercera preocupación, que me duele por mis hijos, pero la tercera es perder un familiar. ¿Ya? La otra cosa muy importante. Pensé que iba a decir mantener a los padres. No, la preocupación económica está en sexto lugar. Y no digo que no haya problema económico en los adultos mayores, pero ¿qué estamos haciendo para responder a esta preocupación por ser dependiente? ¿Qué estamos haciendo por responder a esta preocupación por quedar solo? Creo, y esto ahora es tarea de los técnicos de transformar estos conceptos en propuestas. Tenemos que hacer este esfuerzo de integrar la política de pensiones en una política de envejecimiento. Y lo último es un mensaje que he dado esta mañana: no nos olvidemos de los más pobres. Tenemos que seguir construyendo el edificio de las pensiones desde abajo hacia arriba, protegiendo primero a los más pobres. No me parece suficiente una pensión básica solidaria de 102.000 pesos. No me parece suficiente que le estemos ofreciendo, o sea, no me parece consistente con ese desafío el que estemos gastando recursos que vamos a recaudar con impuestos al trabajo en mejorar las pensiones mías o de la Andrea o de quien sea con aporte de 120.000 pesos mensuales. Insisto, los más pobres, los pensionados más pobres siguen siendo una prioridad de política social. Gracias, Augusto. ¿Andrés? Bueno, primero partir felicitando a Espacio Público porque creo que este es el debate que necesitamos. Yo coincido que hace tiempo que venimos discutiendo esto, pero lo venimos discutiendo en un área, en otra cancha, no en la cancha de la seguridad social. O sea, con la reforma que se hizo el año 1981, la creación de un sistema de ahorro privado y el desarrollo del mercado de capitales,
esto fue ámbito de gente que estaba dedicada al sector financiero y empezamos a hablar de temas y de modelos que no tenían nada que ver y nadie hablaba de pensiones. Piénsenlo bien, miren los trabajos que había, nadie hablaba de pensiones. Hoy, porque el sistema está madurando, estamos hablando de pensiones, ¿ya? Y aquí no solo hubo culpa al interior del país, sino a nivel internacional. Este tema, que era un tema de la Organización Internacional del Trabajo, yo lo digo porque yo trabajaba y teníamos un departamento de seguridad social, fue dominado por el Fondo Monetario Internacional en los años 90 y el Banco Mundial, porque decían que ponían como condicionalidad hacer una reforma tipo chileno en los programas de ajuste estructural. Entonces no es que no se haya estado discutiendo, se llevó a otro ámbito. Y si bien es cierto que hay que capitalizar ahorros en una cierta dimensión dentro del sistema de pensiones, no hay que olvidarse que el propósito último son las pensiones. Fíjense bien, cuando empezamos a hacer una encuesta en Chile para ver el tema fundamental que es la densidad de cotización, recién a comienzos de los años 2000 con la encuesta de protección social, antes no nos preocupábamos y es un tema esencial y recién ahora tenemos diagnóstico. Entonces no es que no hayamos hablado, desviamos la atención y creamos un chiche macroeconómico y un debate macroeconómico cuando el tema era otro. Ese es mi primer punto. Segundo, respecto al silencio que puede tener la prensa o el debate, yo creo que aquí en torno a este sistema se creó no solo un poder económico muy importante, sino que un mercado de trabajo muy importante. Y a mí, y eso lo hemos comentado con Marco, nos preocupa la captura de ciertos colegas nuestros, que no están hablando con objetividad. Y no me refiero a ti, sino que a otro. Por suerte. Hay otros que están muy callados cuando realmente hay temas, como estamos viendo, que aquí hay que abrirlos, hay que despejarlos y abrirlos con toda franqueza. Fíjense, cuando fuimos a la comisión Marcel, que fue la primera, en 2006, se nos dijo claramente el decreto de ley 3.600 no se toca. 3.500. Solo el 3.500. ¿Por qué no se toca? Al decir no se toca no era mucho lo que podíamos hacer. O sea estaba en discusión en términos estructurales o una FP estatal o el Fondo Solidario. La FP estatal no pasó, quedó el Fondo Solidario. Pero en esas condiciones, ¿y por qué se tomó esa decisión? Era una decisión política. Tal vez hay un tema de viabilidad política que yo soy muy ingenuo, no entiendo, pero ese día no se toca y no podíamos hacer mucho. ¿Es así o no? Puede ser una decisión técnica. No, que no había que tocar. Bueno, ahí empecemos a debatir. Después del 2015, 2016, un grupito, y con muchos de estos que son de otro origen, nos dimos cuenta que no estaba la limitante del decreto ley 3.500 y uno podía empezar a decir alternativas. Y con mucho miedo, les digo, empezamos a decir, no, hay que avanzar hacia un sistema mixto, que es lo que está en la propuesta B, pero con mucho temor, mucho miedo. Respecto al tema de la clase media, fíjense que cuesta mucho entender porque uno consigue que la clase media tiene que ver con muchas variables, pero generalmente uno lo consigue con ingresos, ¿no es cierto? Y estamos hablando de clase media cuando hablamos de 700.000. Pero eso, cualquiera que se jubile de eso pasa inmediatamente a otra clase. Y eso es lo que nos está pasando. O sea, la clase media de los adultos mayores va a desaparecer, porque no van a ser clase media al llegar a adulto mayor. Y eso es lo que nosotros observamos. Yo no tengo que ir a las marchas, yo fui a trabajar con el grupo Nomás FP, porque creo que eso es lo que hay que hacer, tenemos que trabajar entre nosotros, entender lo que estamos haciendo. No hay necesidad de ir a las marchas. Y lo que yo noté es que la gente me decía, don Andrés, o profesor, como le dicen a uno, yo tengo miedo de retirarme, porque me retiro y paso a otro nivel. Y por eso rasguño por quedarme como empleado público, porque como si me retiro voy a ganar. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces esto de la clase media hay que analizarlo con mucho cuidado. Uno es clase media mientras está trabajando, apenas se retira pasa a otro estrato de pobreza. Termino diciendo que yo creo que este país, y creo que este debate que estamos teniendo está avanzando hacia, como Marco decía, que se han solucionado mucho los temas de controversia en seguridad social, que a un pacto de Chile, a un pacto de Santiago, a un pacto social. Yo creo que tenemos que sentarnos a debatir en profundidad este tema y creo que ustedes han abierto aquí con esto del marco normativo un tema interesante. Nosotros tenemos que ver cómo cumplir con el marco normativo que nos ponen como desafío, que uno lo puede ampliar y mejorar con las cosas que tiene la OIT, da dos restricciones, pero que uno tiene que manejarlas bien. Una es la restricción presupuestaria, pero otras son las restricciones que provienen de la gran desigualdad que tenemos en Chile. ¿Ya? No es una, sino que son las dos. Y ahí yo creo
Y en eso parece que estamos coincidiendo, Augusto, que hay que empezar por construir de abajo, la base de abajo que no la tenemos. Y no es el pilar solidario, es el segundo pilar colectivo de ahorro solidario, que es lo que nosotros estamos planteando como un segundo pilar. Termino diciendo que, para dejarles para reflexiones, si no hacemos nada, estamos creando un país 2080. Miren ustedes quiénes están en ISAPRE, el 17% de la población, el otro no está en ISAPRE. ¿Quiénes logran financiar una pensión sobre el salario mínimo en el sistema de FP? 21%. Entonces estamos creando un país 2080. ¿Es eso lo que queremos? ¿Ah? Bueno, ¿es eso lo que queremos o no? Y eso es lo que hace que nada más que te está reflejando la distribución del ingreso. Entonces, si en las políticas sociales vamos a reproducir la desigualdad de ingresos, estamos sonados. Entonces yo creo que los felicito y acepto cualquier tipo de posibilidad de colaborar. Gracias. Sebastián. Como otro. Bueno, todas las respuestas a las preguntas a mí me satisfacen como respuesta y complementan cosas que yo también habría dicho. Pero tengo una reflexión con respecto a la oportunidad. ¿Por qué ocurre esto cuando ocurre? Las oportunidades son históricas. En el caso de Chile hay un ciclo que me parece que es evidente, que es de un revisionismo generacional. Por primera vez podemos mirar con perspectiva generacional los 40 años precedentes y todas las reformas o transformaciones que se hicieron durante esos 40 años. Y sumémosle a eso el imperio de nuevos medios de difusión y comunicación, las redes sociales, que de alguna manera han logrado equilibrar la unilateralidad de los medios convencionales chilenos. Y por lo tanto también una generación que es la primera generación pensionada, yo lo entiendo así, lo veo, digamos, en la experiencia de mi círculo más cercano. Que puede comparar un régimen anterior al régimen actual, una promesa, como dice nuestro propio trabajo, incumplida, puesto que, para bien o para mal, digamos como argumento, quiero decir, efectivamente en los primeros años de la entrada en régimen del sistema de AFP se hicieron promesas que no se pudieron cumplir. Y esas promesas fueron parte, digamos, de la obligación de un grupo importante de personas de cambiarse de un sistema al otro. Hubo quienes, también tengo la experiencia cercana, decidieron no cambiarse del sistema y durante el resto de sus vidas, que son los 40 años o los 35 años que han pasado desde entonces hasta ahora, pudieron competir y compararse personas que se habían quedado en el régimen antiguo, en el régimen actual, etc. Este revisionismo generacional implica demandas y las hemos estado viendo mecánicamente o diríamos de una manera casi previsible. Primero, la gran demanda por educación a partir del año 2006 con las primeras marchas, después del 2011, luego pensiones, salud en cierto aspecto, las enfermedades catastróficas, la protección de la infancia, etc. Por lo tanto, a la pregunta que hacías tú por allá, vienen muchas más marchas y demandas ciudadanas para ir reformando y ajustando el país que hemos vivido en esta interminable transición sumisa, si me permiten decirlo así, que es la transición de un régimen donde se impusieron modos de vida y modelos de desarrollo a lo que hoy día deberíamos tratar de convenir queremos ser en el futuro. Y en ese querer ser, y con esto termino, está la pregunta sobre el proceso de legitimación política. Tuvimos el problema de estar mal representados en nuestra institucionalidad política. Y yo creo que eso es un fantasma que nos pesa hasta el día de hoy. Recién hemos terminado con un sistema de representación binominal que francamente en el inconsciente, o tal vez el consciente de todo el mundo, significaba que los intereses de la ciudadanía no estaban debidamente representados. Eso ha cambiado ahora, por lo tanto tenemos de aquí en adelante un plazo de 10 o 15 o tal vez 20 años para poder empezar a esperar, digamos, de que las voluntades y las esperanzas de la ciudadanía sean debidamente representadas en el Congreso Nacional. Si eso no es suficiente, yo, y lo puedo decir desde la experiencia como arquitecto y urbanista,
propongo de que es fundamental al mismo tiempo establecer un sistema de participación ciudadana efectiva para todas las discusiones de interés público y nacional, que no es exactamente lo mismo que estar representados en el Congreso Nacional y quedarnos tranquilos con eso. Es lo que las sociedades más desarrolladas del mundo, Norteamérica y Europa Occidental principalmente, Australia, Canadá, han llevado a cabo en los últimos, diría, 45 años, que es empoderar a la ciudadanía desde las bases. Empoderar significa no solamente dar el derecho a votar en procesos locales, sino también a estar debidamente informados, instruidos, educados. Gracias, Sebastián. Gracias a todos ustedes por la participación, por haber venido.